Muy buenos días, queridos hermanos en Cristo. Buenos días a todos. Realmente es un gozo estar con ustedes y poder compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y oramos ahora para que nuestro Padre Celestial, nuestro hermano, su Hijo Jesús y el Espíritu Santo nos llenen para poder recibir, comprender y utilizar esta preciosa palabra. Nos toca hoy día Mateo 27. Veamos. Venida la mañana, acuérdense que en Mateo 26 había de muy temprano, estaban antes, cuando era oscuro, lo habían atrapado a Jesús y lo habían llevado a la casa de un sumo sacerdote. Y viene ahora y dice, ya venía la mañana, ya había salido el sol, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. O sea, se pusieron de acuerdo para entregarlo a muerte. Ellos no podían matarlo porque la ley romana no lo permitía, tenían que ser con permiso de los romanos. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Versículo 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. En otra versión dice que se tiró de unas piedras y murió por la caída. Y los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Ahí hemos acabado el versículo 20. Ok, vamos a entender este pasaje de aquí. Judas Iscariote entrega a Jesús. Acá hay muchas teorías por qué lo hizo. ¿Por los 30 monedas de plata? Sinceramente no lo creo. Porque él manejaba los fondos. Si en algún momento decía, tengo 300 denarios, y que él mismo sustraía de los fondos. Lo dice en otra parte de las Escrituras. No creo que hayan sido las 30 monedas de plata. Judas venía del movimiento, un movimiento que buscaba liberar al pueblo judío de los romanos, que es el mismo movimiento que pertenecía a Barrabás. Hay gente que supone, me encanta la teoría, pero supone, es su posición, que él, al entregarlo, lo que quería es que Jesús se levantara y fuera el Mesías, el Cristo, príncipe, que ellos, este grupo judío, esperaba y quería para liberarlos de Israel. Él había visto que Jesús estaba proclamando un reino nuevo, pero que no tenía que ver con el reino físico, sino con el reino espiritual. Pero ellos estaban esperando un Cristo que actuara en el mundo físico. Y al obligarlo a hacer esto, como lo retaba para que él se despertara y reaccionara, pero Jesús jamás reaccionó para liberar la parte física. Él quería nuestra liberación definitiva, la espiritual, la cual nos iba a llevar también a nuestra liberación física. Y que en ese momento, cuando se dio cuenta de que Jesús no reaccionó y no iba a hacer nada al respecto, entró en crisis y se suicidó. Sinceramente se suicidó por culpa, totalmente por culpa. Pero culpa de haberlo vendido por plata, bueno, es una teoría. Me agrada bastante como lo digo, es una teoría. La cosa es que se cumplió la profecía en él. Cada detalle de la profecía fue cumplida. Y nada justifica que hagamos cosas por nuestra propia cuenta, por nuestras propias ideas. Hay que hacerlas como el plan de Dios es para nosotros. Muy bien, seguimos adelante ahora con el versículo 15. Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. O sea, entraban y el que pedían los liberaba. Uno de todos los presos. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás, el que había mencionado antes. Reunidos pues ellos, le dijo Pilato, ¿quién ellos? Los judíos. ¿A quién queréis que os suelte?
¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Lo ponía Barrabás como decir, si les suelto esto a ustedes no les conviene. Pero miren el odio que tenían por Jesús, tan llenos del espíritu del diablo, que no importaba lo que hicieran, querían que Jesús muriera. No querían aceptar a Dios, no querían aceptar a Dios. ¿Ok? Y estando él sentado en el tribunal, Pilatos, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. El Espíritu le estaba hablando a su mujer y le comunicaba a Pilato para que supiera que la decisión que tomara estaba metiéndose con Dios mismo, estaba metiéndose con alguien muy importante y que tuviera cuidado. Se le advirtió. Dios nos advierte en muchas partes de nuestra vida, nos advierte con cosas, nos advierte con señales, nos advierte con recuerdos. El otro día escuchaba a una persona que le decía a su padre, déjame que yo me equivoque, que aprenda equivocándome. Y Dios te deja, te da sus mandamientos y te dice, si tú haces esto vas a ser bendecido, pero si no lo haces vas a cargar maldición sobre tu vida. Entonces, Él te deja decidir, pero lo sabio es aprender los errores ajenos. Esa fue la respuesta que dio este padre a su hija. Y se dio cuenta, dijo, ¿para qué equivocarme en vano? Ese es el punto, ¿para qué equivocarse en vano? Si ya tienes una dirección de alguien que te ama, que te cuida y que sabes que no quiere más que bien para ti, ¿cómo no vas a hacerle caso? Y ese es Dios, que te ama y quiere solamente el bien para ti. Entonces, en el versículo 20 dice, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Cuando tú quieres algo mal, ¿cómo quieres vender eso, no? ¿Cómo quieres vender esa propaganda? Goebbels, en la Segunda Guerra Mundial, el propagandista de Hitler, era un especialista en vender el mal. El mal se vende, y se vende ahora por todas partes. Se vende en los medios sociales, se vende en televisión. Por favor, no digo que la televisión es mala, sino quien la utiliza puede ser bueno o malo. 21. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato le dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos dijeron que sea crucificado. Mira cómo había entrado el Espíritu. Cuando te entra una idea y te venden la idea por los medios que eran en ese momento los ancianos, que era como la propaganda, todo el mundo empezó a pedir la muerte de Cristo. Cuando hacía unos pocos días atrás lo habían venerado como el hijo de David que venía y que iba a liberarlos a ellos. ¿Cómo puede cambiar a alguien tan rápido? Un pueblo, una ciudad que lo había recibido, gritando, salve el hijo de David. 23. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Ni siquiera querían escuchar razones. Dice, ¿por qué lo voy a crucificar? Sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, escuchen con cuidado, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pidieron maldición hacia ellos. Pidieron maldición. Y ahorita vamos a hablar sobre eso. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Ese fue el versículo 26. Veamos. Cuando tú pides maldición sobre ti, vas a recibir maldición sobre ti. Estás ordenando de la boca el poder de la lengua. ¿Qué pasó pocos años después con el pueblo judío? Pocos años después. La ciudad fue destruida, su santuario fue destruido, no quedó piedra sobre piedra. Mataron a los sacerdotes y mataron 1 millón de los judíos y tuvieron que huir todos. Su país dejó de existir por casi 2000 años. ¿Por qué? Porque se pidieron maldición sobre ellos. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pidieron maldición, recibieron maldición. Cuídate mucho con lo que dices y con lo que declaras. Miren lo que le digo.
Ahora, la otra cosa es Pilato, se lavó las manos y no era un buen gobernante, porque él sabía que era inocente, pero ¿por qué lo hacía? Para no tener conflicto con los malos. Bien, eso es otra cosa. Si alguien te pide algo para hacer y tú le dejas hacer o lo dejas y no reclamas y te pones a un costado y dejas de mirar o como que no miras, estás permitiendo el mal. Pilato permitió el mal. Aunque la profecía tenía que ser cumplida, digamos, esa no es una actitud correcta para nada para nosotros. Veamos cuánto de Pilato tenemos nosotros, cuando nos lavamos las manos en vez de meter nuestras manos y ayudar a que las cosas sucedan, se cambien y haya progreso y cambio y paz. ¿Sí? Ok. 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio. El pretorio era el lugar donde tenían todas sus fuerzas, donde tenían sus armamentos, sus dormitorios, etc. Y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Cuando alguien quiere hacer el mal, junta a todos para hacer más. Se hace propaganda del mal. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Ese manto de escarlata era una burla porque los reyes usaban mantos púrpuras encima. Es como diciendo, tú dices que eres rey, te ponemos eso. No era un manto púrpura, un manto de escarlata, de burla. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas en vez de una corona de oro. Y una caña en su mano derecha. No el báculo de poder, es una caña, o sea, un material deslenable. E hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos. O sea, se estaban burlando. No tenía el manto de púrpura, no tenía la corona, no tenía la vara de mando y se burlaban mofándose de él. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Y después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Esto es hacer al caído más daño, aumentar la pena o el daño sobre el caído. Y también, como me gusta enseñar, es qué parte de eso hacemos nosotros. Cuando alguien ha sido castigado, de repente justamente, y decimos que bien, se lo merecía, ¿no? Y le manda una nota, te merecías esto, que estés en la cárcel o que hagas tal cosa. Miren, aunque no es contra el Cristo, ¿por quién murió Jesús? Por cada uno de los seres humanos. ¿Cuánto le importamos a Jesús? Muchísimo, si no, no hubiera dado su vida por nosotros. Los pecadores, todos, sin excepción. Entonces, si Jesús nos ve como joyas preciosas, ¿cuánto más nosotros no deberíamos hacerlo por nuestros hermanos y por el resto de seres humanos que existen en este planeta? Todos tienen necesidad. No podemos burlarnos del caído, más bien orar por él, interceder por él, pedir bendición para que sea libre, para que salga de sus circunstancias, las que sean, emocionales, espirituales, físicas, económicas, lo que sea. Pero cuando estás en el mal, tienes que hacer eso. Examínate si algo de eso haces en tu vida. Vamos ahora, crucifixión y muerte de Jesús, a partir del versículo 32. Cuando salían, hallaron un hombre de Cirene, es una ciudad cercana, que se llamaba Simón de Cirene. A este obligaron a que llevase la cruz, sencillamente por el trayecto, para que pudiera aguantar después de los latigazos que le habían dado, después de los golpes que le habían dado, para que pudiera llegar al monte del Gólgota. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hielo. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, está en el Salmo 22, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Una profecía más cumplida en ese momento. Cuando estudiamos profecías y vemos el cumplimiento en cada detalle, vemos que todo esto fue profetizado. La muerte de Jesús al detalle ha sido profetizado. Y eso indica con cientos y miles de años de antigüedad cómo Dios sabe lo que va a pasar y sabe qué es lo que va a pasar en nuestras vidas. Y sentados le guardaron allí, versículo 37. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Su causa. Jesús es el Rey de los judíos. Jesús le dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, hablarían.
y si no, levantaría piedras como hijo de Abraham. Todos los que creen en Jesús son hijos de la fe, hijos de Abraham en la fe. Jesús dijo de Abraham que era el padre de la fe también. Abraham tuvo 2 hijos, uno fue de la esclava y uno de su esposa. El hijo de la promesa, aquel que acepta la fe. El judío que acepta la fe es un judío, y nosotros como cristianos que hemos aceptado a Jesús también somos hijos, somos adoptados y puestos en el tronco y pertenecemos a esa gran nación judía, que no es la nación judía terrenal, sino la espiritual. Todos los que creen en Jesús y lo han recibido como su Señor Salvador pertenecen a esa nueva ciudadanía, y Él es nuestro Rey. Le estaban diciendo algo que ni siquiera sabían qué significaba, que se lo pusieron en su cabeza y anunciaron lo que Él era. Entonces, 38, crucificaron con Él 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza: este no sirve para nada, él es un tal por cual. Y diciendo, entonces en sarcasmo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Jesús había dicho, como prueba es, si destruían este templo, Él en 3 días lo iba a reconstruir. Él no estaba hablando del templo terrenal, estaba hablando de su templo, de Él mismo. Estaba anunciando su resurrección en 3 días. Entonces, lo habían totalmente malinterpretado, lo habían sacado de contexto y diciendo que Él, que había dicho que iba a destruir el templo y lo iba a reconstruir en 3 días, que cosa que jamás dijo. Pero es así también cuando escuchamos, queremos escuchar lo que queremos escuchar. Cuando ya tenemos una idea hecha, no queremos escuchar. Y este es un punto que tenemos muy importante. Cada vez que nos reunimos en oración personal con Dios o en grupo, una parte debe ser: Señor, quiero oírte a ti. Y acá estoy para escucharte a ti, para que tú me guíes. Estoy con mis oídos atentos para escuchar lo que tú tienes para mí. No ir solamente a pedir tu propio plan, sino que el plan de Dios es superior al tuyo. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, versículo 42, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si eres el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Lo están retando a Jesús a que haga algo. Mira, si te bajas ahorita, vamos a creer en ti. Jesús, si se bajaba, no moría por nosotros y no salvaba a la humanidad. ¿Qué era más importante? ¿Salvar a toda la humanidad e inclusive esos judíos que en el futuro podrían salvarse, o para ese grupo nada más, y no cumplir su misión, que era la redención de la humanidad? Parecía bonito: vamos a creer en ti si bajas de esa cruz. ¿Podía Jesús bajar? Por supuesto. Él mismo dijo: lo único que tengo que decir es que los ángeles me bajen y ya está, no necesito nada más. Pero no, se atuvo a su misión específica, a la gran misión para la cual venía acá a la tierra, aunque algo se pinte aparentemente más bonito. 43. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Volvieron a insistirle para que tropezara y para que cayera. Te estamos retando con tus propias palabras. Tú dijiste que eres hijo de Dios, muéstranos. 44. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. En la versión de Lucas escuchamos que uno de ellos lo injuriaba y el otro más bien le pidió salvación, que lo vamos a ver cuando revisemos el Evangelio de Lucas. 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Hora sexta significa las 12 del día, hora novena a las 3 de la tarde. Hubo tinieblas sobre toda la tierra. Está diciendo, no hay, que hubo como una señal mundial. Cerca de la hora novena, casi a las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es un momento en que enseñan muchos que el Padre cerró su comunicación con Él por un instante, para que sintiera lo que muchos seres humanos sentimos a veces, sentimos como si Dios nos hubiera desamparado. Dios no nos desampara, Dios está presente con nosotros. Jesús lo sabía. Entonces, en su conciencia de Hijo de Dios, Dios tuvo que cerrarle momentáneamente eso para que también sintiera. Dice que por lo que padeció aprendió obediencia.
y sintió hasta todo lo que nosotros los seres humanos sentimos para que pueda entendernos y ser nuestro abogado defensor. Ahora, vamos con el siguiente versículo, que dice: algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Jesús tenía un acento galileo. Es como decir acá, escuchamos en Lima y escuchamos a alguien de Piura, tiene otro acento, y a veces no lo entiendes bien. Él estaba diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ellos entendían: Elías, está llamando Elías, que no es lo mismo, esencialmente por el idioma, porque no podían entenderlo. Y cuando hizo eso, al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Con toda fuerza, con gran voz, dijo, entregó el Espíritu y se fue. 3 de la tarde del día previo a la Pascua. Entonces Jesús entrega su cuerpo con toda energía. O sea, voluntariamente se le entrega al Señor. Otro día vamos a revisar el Salmo 22, donde vamos a ver los detalles de su muerte y la parte física y médica, cómo se explica proféticamente y bíblicamente. Y he aquí, el versículo 51, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Cuál era el perdón de los pecados para los judíos? Un animal sacrificado, que es Jesús para nosotros, el Cordero de Dios sacrificado, su primicia. Jesús muere, y al morir, al cubrir todos nuestros pecados, por su muerte, por su sacrificio, se acabó la separación de Dios con los hombres. El velo del templo es un velo muy grueso, si no me equivoco es de 40 centímetros de ancho, tejido de piel de cabra, de tejón y otras cosas, que impedía ver entre el lugar santo y el lugar santísimo, donde estaba el arca de la alianza, donde solamente entraba el sacerdote una vez al año para ofrecer incienso. Eso estaba totalmente vetado para los seres humanos. Entonces se abrió y podían ver el arca. El simbolismo es: se acabó la separación entre Dios y los hombres. Ahora podemos tener relación directa con nuestro Padre. Jesús lo dice también en Juan 16, hablando que el Padre mismo nos conoce y que ya no nos necesita, ni Él va a interceder por nosotros, sino que nosotros mismos nos vamos a relacionar con Él, nuestro Padre. Se partió el templo, ya no hay separación. Los cielos están totalmente abiertos para nosotros, sus hijos. ¿Y qué más dice? Se rasgó en 2 de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. Cuando parte el Señor y se abrieron los sepulcros, el Señor cuando parte, cuando muere, hace una gran señal. Acá hay algo importante, no se queda callado. En la misma creación habla. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido, que estaban muertos, se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Hubo una señal impresionante de resucitados, que no salieron hasta que Jesús resucitó, para que todo el mundo pudiera decir: esto fue por Jesús y no fue una casualidad, por un terremoto, una fuerza, sino Jesús resucitado. El primero que salió de la tumba fue Jesús. De la tumba salió Jesús a partir de ese momento. Y aparecieron a muchos como señales. Dios hace señales, quiere que la gente vea, quiere que nos vea a nosotros como hijos de Dios, para que crean que Él existe. Está también en la Biblia. Jesús dijo: Padre, que se amen unos a otros así como nosotros nos hemos amado, para que vean que están teniendo nosotros y puedan darte gloria a ti. 54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera. O sea, las señales dan temor. Y dijeron: verdaderamente, este era Hijo de Dios. O sea, las señales son importantes. Jesús le dijo a uno de sus apóstoles, que no dudaba, dice: Tomás, viste porque creíste, más bienaventurado el que cree sin ver. Estos, cuando vieron las señales, dijeron: wow, pero el Señor quiere que creamos.
Si es por señal, adelante. Y si es por la palabra y por manifestación del Espíritu, mejor. Pero quiere que creamos. Entonces, por eso hace señales y prodigios, para poder llevar a la gente a Él. O sea, las señales son importantes. 55. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Le doy gracias a Dios por tantas mujeres en la iglesia que sirven y lo hacen como para Dios. Igual, estaban de lejos porque no la dejaban acercarse, pero estaban presentes en todo el momento que estaba pasando a Jesús. Orando, intercediendo, no saben lo que estaban haciendo, no lo dice la Biblia, pero estaban ahí, son firmes en su llamado. Cuando pase cualquier cosa, sea buena o sea mala, mantente firme. Eso es lo que estaban haciendo estas mujeres. Para el mundo era un fracaso. Jesús estaba en pleno fracaso y estaba condenado a muerte. Pero ellas siguieron persistiendo a pesar de que estaban en un momento muy triste. Estoy contigo en las buenas y en las malas. Jesús, yo de ti no me suelto, no me separo. Ellos le habían decidido servirle y mantuvieron en su servicio. 56. Entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. María, la madre de Jacobo y José. ¿Quién es esta mujer? Cuando revisamos los nombres que dice la Biblia de los hermanos de Jesús, dos de ellos es Jacobo y José. Lo vamos a revisar en otro momento también en otro evangelio. Esa era María, la madre de Jesús, que está también ahí, junto con las otras mujeres. Ya lo he explicado esto en el capítulo 1 de Mateo. 57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra, a la entrada del sepulcro se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. O sea, ellas dos se quedaron con todo, María Magdalena y María la madre de Jesús, que como era de esperarse, ¿no es cierto? Entonces, este José de Arimatea se arriesgó, porque todo el mundo quería verlo muerto a Jesús, pero él se arriesgó siendo del Sanedrín, pero dijo, este me ha dado todo, yo le doy lo mejor que puedo. Esa es una actitud. Sí, su cuerpo, tú puedes pensar que ya no vale, es carne, polvo, se va a volver al polvo, pero estaba honrándolo. Y esa era su actitud. No importa el riesgo, no importa la circunstancia, Él me ha dado todo, yo lo honro, yo le doy de mis bienes. Y esa era una tumba que Él se había hecho para sí mismo. O sea, y eran muy costosas, pero no le importó, dio lo mejor. Y lo puso a Jesús en lugar suyo. O sea, se dio su lugar. Qué hermoso, realmente lo que hizo José de Arimatea. 62. Al día siguiente, que es después de la preparación de Pascua, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilatos, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador, Jesús, dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo, resucitó entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Lo que ellos querían hacer para negar a Jesús fue una cosa más para que nosotros creamos en la resurrección, porque había una guardia y no podían acercarse. Una fuerza sobrenatural fue lo que resucitó a Jesús, Dios mismo, y abrió el sepulcro. No fue hecho por mano de hombre ni sus discípulos, que ni siquiera estaban cerca porque tenían miedo. Una prueba más, un detalle más, como lo que te quieren mal te van a traer bien, y en este caso también fue así. Bueno, ahora dejamos Mateo 27, vamos a pasar a Mateo 28, pero ahora quiero despedirme con una oración. Señor Jesús, tú fuiste hasta el final por nosotros, diste todo. Estuviste dispuesto a pasar por vergüenzas, por vituperios, por insultos, por vejaciones, por maltratos de todo tipo, Señor.
y encima en un momento sentiste que tu padre se había separado de ti, lo cual no era verdad, pero lo sentiste. Fuiste hasta el final. Señor, queremos pedirte ahora que nos ayudes a ser ejemplos tuyos. Así como tú diste tu vida por nosotros, nosotros damos nuestra vida por ti, por nuestro Padre, por el Espíritu Santo, para que se cumpla tu propósito acá en la tierra. Tú dijiste que ojo no vio, ni oído oyó, ni se ha levantado en corazón de hombre. Está en el Nuevo Testamento, es lo que tú tienes preparado para los que te aman. Y acá estamos, Señor, te amamos y queremos hacer lo mejor para ti. Queremos dejar de lado toda esa actitud del soldado que se burla, la actitud de Pilato que se lava las manos, y no ser como ellos, ni como los fariseos, ni los sacerdotes que no querían ni siquiera escuchar, sino tenían su propia verdad. Queremos tu verdad, Señor, queremos tu palabra, queremos tu Espíritu. En el nombre de Jesús, para todos nosotros. Bendiciones.